Primero que todo, las cuevas calientes hay que mencionar de que son ecosistemas que primeramente se pensaron que solamente existían en algunas regiones del Caribe. Más tarde se encontraron otros ecosistemas de este tipo o bastante parecidos en otros puntos del planeta, y se extendió entonces a la región neotropical del mismo. Este es un ecosistema muy interesante en el cual, a diferencia del resto de los que hemos estado viendo hasta el momento, no hay productores primarios, sino que todo el flujo de energía comienza por las eyecciones que producen los murciélagos dentro de las cuevas. O sea, estos animales entran se alimentan fuera de la cueva, y una vez dentro, en sus oquedades donde estos ocupan, mediante la excreta y otras secreciones, van generando o aportando material orgánico a estos ecosistemas, que, unido a unas características muy especiales que tiene este tipo de ecosistemas, que es que estos murciélagos, no es cualquier tipo de murciélagos, son murciélagos en específico que tienen unas adaptaciones fisiológico-conductuales que les permiten primero localizar una oquedad que sea adecuada para el desarrollo de su nido, y en esta entonces ellos modifican la temperatura y la humedad relativa, llegando a valores de 45 grados Celsius y humedad relativa de 100%. O sea, esto les permite a ellos crear una especie de microclima que los aísla de depredadores y les permite la reproducción y el cuidado de las crías en este ambiente tan controlado. A partir de este influjo de nutrientes a partir de la biomasa que estos animales generan, se asocian toda una serie de invertebrados que componen una red bastante interesante, y a partir de estos, entonces, van a aparecer otra serie de animales que pueden ser en muchos casos oportunistas, o que básicamente sí habitan dentro de la cueva y no llegan a salir nunca. Es muy interesante que en estos ecosistemas, como ya les mencionaba, hay una alta productividad gracias a los murciélagos. Y esta alta productividad del ecosistema, a pesar de lo que se conoce de otros ecosistemas, no está directamente relacionada con la estabilidad, ya que al ser un ecosistema tan cerrado, y a pesar de tener una alta productividad, una gran diversidad de especies y una biomasa bastante grande de organismos vivos, es bastante sensible a los cambios. Entonces, en Cuba, que es el caso que estaríamos analizando, tenemos 94 cuevas de calor reportadas, de las cuales 21 se encuentran invadidas por Periplaneta americana. En el caso de la cueva del Bao, que es la que estaremos precisamente viendo en esta presentación, vamos a ver que hay una competencia entre dos especies de cucaracha. Vamos a tener la especie Periplaneta americana, que no necesito presentarla, ya que la mayor parte debe conocerla, que es la cucaracha americana, quizás el insecto más conocido por los seres humanos, y Bearsodia fumigata, que es una especie endémica del país y muy característica de estos ecosistemas de cavernarios. Lo interesante acá es que estas son las especies dominantes dentro de estos ecosistemas. Vamos a tener, yo he calculado dentro de estas cuevas densidades poblacionales de 2.000 individuos por metro cuadrado, lo cual es extraordinario para lo que estamos hablando. Acá la problemática es que Periplaneta americana, como ya les decía, es una especie exótica, invasora y sumamente agresiva. En cualquier ecosistema que llega, esta causa impactos muy severos, y sobre todo en este, como ya les mencionaba, que es un ecosistema tan cerrado, es muy sensible a los cambios. Y esta especie, precisamente en este ecosistema, ocasiona muchísimos cambios. Y a partir de esto fue que yo quise desarrollar mi cascada, por la relevancia que tiene para la conservación del ecosistema y de las especies que están dentro del mismo. Entonces, varias de las especies que podemos encontrar en estos ecosistemas, o sea, las especies más características dentro de esta cueva, porque hay muchas más, y en muchos casos el nivel trófico va a variar entre cuevas, ya que van a haber diferentes especies que ocupan el mismo. En esta cueva vamos a tener a Kilobatrus angulifer, antiguo Epícrates angulifer, que es el más grande de los boidos cubanos, es el majá de Santa María. Vamos a tener Bufo pertofrine, que es un sapo, uno de los más grandes anfibios que tenemos en Cuba.
de hecho, de los anfibios nativos es el de los más grandes. Vamos a tener a Evania pendigaster, que es la avispa samurái, que es un parásito de las ootecas o los huevos de las cucarachas. Vamos a tener a Phrynos pinarensis, que es un apígido, que son depredadores, arácnidos depredadores por excelencia, que habitan generalmente en estos tipos de ecosistemas cavernarios. Vamos a tener a las dos especies de cucaracha que ya les mencionaba, que serían Periplaneta americana y Bisoria fumigata, y por supuesto todo un pool de invertebrados guanobios que se van a estar alimentando de este guano. Y por supuesto en el centro de todo este ecosistema va a estar Philonycteris poei, que sin él no es posible que se desarrolle este ecosistema. Longueira en 2006 hace un trabajo muy bueno acerca de todas las cuevas calientes de Cuba y cómo es la relación de la biota que se encuentra dentro de ellas. Podemos ver ahora mismo aquí una generalización dentro de diferentes grupos que van a estar en estrecha relación dentro de la cueva con los murciélagos y el guano que estos producen. Y como pueden ver es bastante complejo. Cuando lo extrapolamos directamente al caso de estudio, que es la cueva esta del Bao, vamos a tener que también es un poco complejo el sistema. Vamos a tener el majá de Santa María como sería uno de los depredadores top, o el depredador top, que se va a alimentar básicamente de o murciélago poey o el sapo Pertophrine. Y a su vez los sapos Pertophrine se van a alimentar de varias especies, como son los amblipígidos, la cucaracha americana, Bisoria fumigata, y a su vez este amblipígido se va a alimentar entonces de Bisoria fumigata, de la cucaracha americana y de la avispa samurái. La avispa samurái solamente va a tener una interacción con la cucaracha americana y no con la otra especie de cucaracha, ya que esta parasita las ootecas, como ya le mencionaba, de estas especies de cucarachas. Lo que sucede es que Bisoria fumigata pertenece a otra familia completamente distinta y que es ovovivípara, por lo tanto mantiene los huevos dentro durante el desarrollo y ya a la hora de la eclosión las crías salen directamente del cuerpo de la madre. Por lo tanto no hay chance a que esta especie parasite entonces a la especie nativa, solamente está acá como control de esta especie exótica. A su vez, esta especie, como ya les mencionaba, es increíble la interacción que tiene con todas las demás especies. Va a tener un efecto por competencia sobre Bisoria fumigata, a la vez que es capaz de depredar esta especie, así como es capaz de depredar a los invertebrados guanobios. Y no quise incorporarlo, pero por supuesto, esta, como ya les mencioné, es una especie sumamente agresiva que puede incluso llegar a molestar y hacer daño a las crías de Philonycteris poei, y va a hacer daño incluso también a otras especies como los sapos Pertophrine y los amblipígidos. Lo quise simplificar un poco más así porque si no, no se iba ni siquiera a entender. Entonces, estamos aquí ante una red sumamente compleja que no por compleja pierde sensibilidad. Entonces, para el entendimiento de la misma y ser un poquito más parsimoniosos a la hora de analizarla, yo quise entonces delimitar una red un poco más lineal, o una cadena trófica un poco más lineal donde se pudiese observar lo mismo. Entonces, esta es la que va a estar delimitada por el majá de Santa María, alimentándose del sapo Pertophrine, este a su vez de los amblipígidos de las avispas samurái, esta de la cucaracha americana, y a su vez esta va a tener una competencia y una depredación Bisoria fumigata. Acá lo interesante sería entonces hacer un poco de análisis. Por ejemplo, si disminuyésemos la cantidad de individuos de majá Santa María, entonces los sapos Pertophrine, como no tienen ningún otro depredador dentro de este lugar, evidentemente deberían aumentar su tamaño poblacional, lo cual disminuiría entonces el tamaño poblacional de los amblipígidos, que a su vez, de alguna manera, debería aumentar el tamaño poblacional de las avispas samurái, la cual disminuiría, por supuesto, el tamaño de las cucarachas, de la cucaracha americana, ya que hay que entender que es un parásito que lo que pasa es que influye directamente sobre la reproducción. O sea, una oteca que puede contener en una cucaracha americana de 36 a 42 individuos va a ser completamente diezmadas por las larvas de esta especie que se van a alimentar durante su desarrollo de los embriones de esta cucaracha. O sea, pierde un ciclo reproductivo completo, se va a perder ahí en ese punto. Por lo tanto, el impacto es bastante fuerte. Y a su vez, entonces, esto tendría un efecto muy positivo sobre
poblaciones de Visoria fumigata, las cuales entonces van a perder esta competencia directa que van a tener con la especie, además de que no van a ser depredadas por esta. Por el contrario, si lo viésemos a la inversa, al aumentar el tamaño poblacional de Majá Santa María, disminuiría el tamaño poblacional del sapo Pertofrine y por tanto aumentaría las poblaciones de amblipígidos, disminuyendo las de avispa samurai, lo cual podría ocasionar un aumento en las poblaciones de la cucaracha americana y consigo, por supuesto, la disminución de Visoria fumigata, que es la que estamos viendo acá como la más afectada en toda esta cadena. Verdaderamente acá, como ya habíamos visto, hay una serie de interacciones también que hacen que sea complejo analizarlo así, ya que el amblipígido no solamente se va a alimentar de estas, sino que va a estar también influyendo sobre las Visoria fumigata y la cucaracha americana, así como el sapo Pertofrine, que a la vez va a estar alimentándose de las dos cucarachas. Por lo tanto, si quisiéramos hacerlo verdaderamente más confiable, deberíamos entonces limitarlo. Quizás yo apostaría más por una cascada trófica directamente entre estas tres especies, ya que verdaderamente no tienen influencia o sea, la interacción entre estas va a ser más fuerte que con el resto, ya que las demás tienen un montón más de interacciones que esta no. Por ejemplo, la avispa samurai, como ya les mencionamos, si experimentalmente alteráramos el tamaño poblacional, que de hecho ya se ha intentado hacer, ya que es una especie que se ha utilizado como control biológico, porque verdaderamente donde uno ve esta especie siempre hay asociado en algún lugar Periprionata americana. Cuando uno en la casa observa a esta especie, siempre vamos a encontrar a Periprionata americana como acompañante, ya que esta es un parásito obligatorio, como ya les mencionaba, de estas especies. Entonces, esta solamente va a tener una influencia sobre la cucaracha americana. Por lo tanto, al modificar el tamaño poblacional de la avispa samurai, entonces disminuiría de alguna manera, si aumentamos el tamaño poblacional experimentalmente, disminuiría de alguna manera los tamaños poblacionales de la cucaracha americana y por ende las poblaciones de Visoria fumigata tuviesen un respiro o pudiesen desarrollarse como originalmente estaban, ya que ya como les mencionaba, esta especie es una especie exótica e invasora y muy agresiva. Y bueno, sería eso solamente, ya que hay un montón más de interacciones, pero por el tiempo no se pueden verdaderamente analizar. O sea, yo apostaría más por esta cadena de tres y que sería muy interesante. Por supuesto, como mencionaba Alejandro en su presentación, acá también hay un control muy fuerte de manera ascendente, el cual está dado por los murciélagos y el guano que estos depositan, ya que sin estos animales no están acá y no se pueden desarrollar y formar la colonia adecuadamente, no va a haber una existencia de toda esta interesante red que depende directamente del guano de los murciélagos para su supervivencia y su desarrollo. Por lo tanto, sí, hay un control ascendente también que incluso puede ser hasta más marcado que este, como se ha visto en muchos eventos de modificación de estos ecosistemas, donde al afectarse las poblaciones de murciélagos o al afectarse la cantidad de guano que existe, se ha desquebrajado completamente la red trófica y por lo tanto se ha destruido la biota que en esta existe. Y ya, muchas gracias y quedo abierto a preguntas.